Maestros, ¿a qué estudiante nunca olvidarán? Yo enseño matemáticas a chicos de quinto a octavo grado. Tuve un estudiante que lo hacía muy bien, siempre agradable, ayudaba a otros, etc. Empecé a pensar más en él cuando me di cuenta de un patrón en la ropa que usaba. Su ropa era buena, básica y limpia, así que no le di importancia. Justo había llegado la época de festividades ese año, como una semana antes de Acción de Gracias, y una tarde tuve que volver corriendo a la escuela para recoger mi auto ya que me había ido en el auto de un compañero. Mientras me preparaba para irme, noté movimiento en los basureros y lo vi a él revisándolos y sacando sobras de comida de la cafetería. Mi corazón se hundió como 1000 metros. No sabía qué hacer, si iba hacia él no sabía cómo reaccionaría. Hablé con un colega que conocía a una trabajadora social. La familia había sufrido la pérdida del papá como 2 años antes y ahora su mamá estaba luchando contra el cáncer. Decir que ellos estaban pendiendo de un hilo es decir poco, pero hasta donde sabía, el chico escondió eso de todos. Finalmente supimos que teníamos que hacer algo, así que todos esperamos una tarde y él apareció. Estaba asustado, avergonzado, llorando y enojado. Cada emoción que puedas pensar, pero no lo culpo. Lo llevamos a su casa y la mamá también se puso emocional. Ordenamos comida y un colega fue a recogerla y pasamos muchas horas ahí con ellos hablando y asegurándoles que estábamos ahí para ayudar. Trabajando con recursos locales, les conseguimos la ayuda que necesitaban. Comida, asistencia médica, incluso a voluntarios que fueron a ayudarles con trabajos del hogar. La mamá mejoró afortunadamente, y el joven brillante siguió haciéndolo bien en la escuela y consiguió una beca para la universidad de donde se graduó unos años después. Esto fue hace 20 años. Ahora, ese joven trabajaba como ingeniero mecánico y sigue siendo igual de generoso y considerado como siempre. Su mamá, tristemente, falleció hace como 10 años. Todos los 3 maestros que estuvimos ahí esa noche fuimos al funeral. Estoy muy orgulloso de él, aún seguimos en contacto. Yo tuve un chico, de 16 y completamente dependiente de sustancias. A todas. Una infancia muy dura. Empezó a fumar con su papá a los 13. Su padrastro se dio cuello frente a él a los 14 y muchas cosas inimaginables más. Él ha llegado a la escuela con viaje en sustancias o tomado y lo hemos regresado a casa. Un chico agradable, siempre respetuoso y tenía un alma buena. Un día lo saqué de clase y le dije que lo amaba y que estaba preocupado por él, y que, si seguía así, terminaría fallecido para los 30. Él se asustó y salió corriendo a la oficina del director y se quejó de que le dije que lo amaba y que me preocupaba por él. El director le dijo, bueno, tal vez él te ama y está preocupado por ti. Lo corrimos de la escuela cuando tuvimos que hacerlo. Él estuvo sobrio y me buscó. Me agarró y empezó a llorar. Él dijo que cuando yo le dije que lo amaba, que fue la primera vez que un adulto le decía eso y él lo creyó. Él ha estado sobrio por años, fue a la universidad y ahora le va muy bien como enfermero. Una de mis estudiantes me dijo de pequeña que de grande quería ser una fresa. Luego lloró cuando se dio cuenta que nunca podría serlo porque solo es un ser humano. Un amigo mío tuvo la siguiente conversación con su hija mientras yo estaba pasando el rato en su casa. La hija le preguntó si se podría casar con un hombre y su papá le dijo que sí, cuando tuviera la edad suficiente. Luego le preguntó si se podría casar con una mujer y su papá le dijo que sí, cuando tuviera la edad suficiente. Luego la hija le preguntó si se podría casar con una sopa y el papá le dijo que no. Entonces la hija salió corriendo y llorando. Mi amigo me volteó a ver muy confundido y me dijo, ni siquiera le gusta la sopa. Yo soy un maestro de ciencias en una prepa en un suburbio muy afluente. Nos llegó un chico de intercambio que medía como 2 metros y un largo peinado como Hulk Hogan y unos lentes grandes. Mike venía de las afueras de Kentucky. Tenía un acento sureño muy fuerte y era el chico con las frases más memorables que he conocido. No me gustan los libros, maestro, me hacen enojar. Mi abuela me hizo dormir en el porche porque cocinó unos vegetales y le dije maldición mujer, ¿dónde está la carne? Nunca he visto un lápiz como este. ¿Puedo quedármelo y mostrárselo a mi papá? Hablando de un simple lapicero. Me echaron del buffet porque me comí 8 de los filetes que tenían. Eso me enojó. La próxima vez intentaré comerme 9. Yo he tenido muchos estudiantes que aún ocupan un lugar en mi corazón. Algunos son tristes, como la chica cuya madre empezó a golpearla a la mitad de una reunión de padres. Yo empecé a llorar y le rogué a la madre que parara. También el estudiante que no tenía ni agua ni electricidad en su casa, pero le permitimos que se duchara en la escuela y lavábamos su ropa. También el estudiante que vio a sus abuelos siendo asesinados por su madre y escribió sobre eso en un ensayo en la clase. También el estudiante que llevamos de campamento y dijo que nunca antes había estado en un lago. Él estaba muy emocionado, pero no sabía nadar, así que solo se quedó hasta donde el agua le llegaba al cuello con una sonrisa de oreja a oreja.
adorable. También la chica con una ansiedad terrible con la que me senté por horas después de clase para hacer tarea. No porque ella fuera inteligente, sino porque tenía mucha ansiedad de no ser perfecta. La chica que fue atacada por un perro que le destrozó la cara, pero que siempre sonreía. La chica cuyo padre la llevaba tarde todos los días a la escuela y que finalmente explotó en llanto y me contó que su padre la vio todos los días cuando su madre se iba al trabajo. También los refugiados vietnamitas y camboyanos que inundaron mi escuela después de la guerra. Uno escribió un ensayo sobre correr tras un bote viendo a su abuelo recibiendo un pero él tenía que seguir corriendo. El chico brasileño que se levantó en clase y me hizo bailar con él mientras todos nos reíamos alegremente. El grupo de estudiantes a los que llevé afuera durante la primera nevada. La maravilla en sus caras no tenía precio. La estudiante que me encontró en Facebook después de 20 años para decirme que yo hice una gran diferencia en su vida. Ella vino a mi ciudad y me llevó a cenar para decirme que yo estuve ahí para ella cuando su vida en casa era terrible. Yo no tenía ni idea, solo soy amable con todos. Tengo millones de otras historias. He amado a cada estudiante y ser maestra ha sido un honor. Yo doy clases en una prisión. El primer interno que se graduó bajo mi cargo lloró cuando vio su diploma. Él era el primero de toda su familia en graduarse. Era un gran logro y yo estaba muy conmovido. Yo tenía un chico de séptimo grado que era el más grande y feliz y él de hecho era muy inteligente, pero era un libro abierto, y no le ponía muchas ganas a la escuela, y eso lo hacía pasar como tonto. Otros maestros lo trataban como una molestia, porque él definitivamente era una distracción para los demás chicos. Él no trataba de serlo, solo lo era. Pero él llenaba el salón con energía positiva y era genuinamente feliz de disfrutar cualquier momento de vida. Yo no entendía cómo sus anteriores maestros se sentían molestos por él, cuando era genuinamente un rayo de luz y hacía a todos un poco más felices con solo su presencia. Él siempre estaba sonriendo, siempre entretenido por la vida y era contagioso. Era como un Golden Retriever pero humano. Yo le ayudé a aprender cómo ponerse metas más académicas y poner más interés en las cosas que aprendíamos en clase y estuvo muy orgulloso de obtener su primer 10 en clase. La razón por la que nunca lo olvidaré es porque yo aún no era madre cuando lo tuve en mi clase y decidí que si algún día tenía hijos, espero que sean igual de felices como él lo era. Yo tuve un chico en mi clase de ciencia de preparatoria que dobló una regla de metal y la metió en el enchufe de la pared. Yo vi las chispas con el rabillo del ojo y él brincó y le dolía mucho el brazo. Dijo que lo hizo porque quería ver qué pasaba. Supongo que estaba poniendo en acción el método científico. Nunca olvidaré a ese el que me dijo, tú realmente me haces pensar. Hasta el día de hoy somos amigos y tenemos las mejores conversaciones. Es el mayor cumplido para un maestro. Yo fui un instructor de deportes de agua que le enseñaba a la gente cómo hacer kayak y canotaje hace un par de años. Hubo un grupo de refugiados, todos de entre 11 y 17 que vinieron a nosotros a través de una caridad que los estaba apoyando dándoles asilo en mi país, Reino Unido. Todos ellos habían cruzado el canal en una balsa literalmente 2 días antes y por alguna razón la caridad pensó que sería buena idea llevarlos a hacer canotaje. Uno de ellos era del sur de Sudán, tenía 15 y era un completo gigante. Estamos hablando de más de 2 metros de altura, cubierto de cicatrices, algunas de ellas producto de rituales, le faltaban dientes y generalmente se notaba que había pasado algunos momentos horribles. Él estaba aterrado del agua. Yo lo llevé en mi bote, lento y con cuidado. Cuando estuvo cómodo le di un remo y lo dejé que nos lleve por el agua. Él y los otros chicos lo amaron. Tuvimos algunos llantos al principio, supongo que tenían muchos traumas. Al final de la sesión, este gigante caminó hacia mí con una sonrisa enorme y me dijo con un inglés entrecortado, gracias líder, y me dio un abrazo de oso que nunca olvidaré. Hasta el día de hoy, 4 años después, aún recuerdo esa sonrisa. No soy maestro, pero en mi clase de matemáticas de 5º grado mi maestra pasó lista el primer día y cuando dijo mi nombre hizo una pausa y, mencionando el nombre de mi tío, me preguntó si no era su hijo. Yo le dije que no y ella soltó un suspiro de alivio y dijo, gracias a Dios. Esto fue como 20 años después de que ella le dio clase a mi tío. Le conté a mi papá sobre esto más tarde ese día y él se rió y dijo que mi tío fue un terror para los maestros. Un maravilloso jovencito que falleció en un accidente de auto a inicios de junio del 2020. Él estaba en 11º grado. Yo le di clase en 9º. Trabajé en su comportamiento impulsivo, en su colorido lenguaje, en su manejo de la ira y decisiones de vida cuestionables. En 10º grado,
él fue un mentor para los chicos de noveno que tenían problemas similares a los de él. En onceavo, él era un líder en la escuela, hacía voluntariado, se unió a la comunidad de arte y tenía 2 trabajos después de la escuela. Él y yo nos dábamos la mano todos los días, él me traía café y el último mensaje que me mandó fue, la vida es hermosa, bro. Y recientemente me había dicho que desearía que yo fuera su papá. Él no estaba usando el cinturón mientras venía de uno de sus trabajos. Falleció al instante al salir volando del auto en el que venía de pasajero. El camino que tomo al trabajo todos los días pasa exactamente por el lugar donde él falleció. Lo extraño. Yo soy maestro y una vez tuve a un estudiante que era un tipo grande, mucho mayor que el típico estudiante de universidad, como de unos 40 años, es militar y muy estoico. Hicimos un ejercicio de simulación durante la clase donde los estudiantes tenían que tomar una decisión sobre si hacer una carrera con un auto o retirarse de la carrera. La mayoría de los estudiantes hicieron la carrera por diferentes razones, pero lo que ellos no sabían es que esta simulación reflejaba la decisión que tomó la NASA con el lanzamiento del Challenger. Después del ejercicio, el estudiante vino hacia mí y empezó a llorar y dijo que fue el ejercicio más impactante que ha hecho y que cuando yo tuviera un día malo, recordara que hice una diferencia en su vida. Casi empecé a llorar yo también. Fue un gran momento en mi carrera. Madison, quien tenía una sonrisa hermosa, unos años después de la graduación fue asesinada por su novio, un compañero de clase de ella. Esto me destrozó. Tony, quien tenía déficit de atención y se sentaba justo frente a mí, él me volvía loco y al mismo tiempo se ganó un lugar en mi corazón. A él no le gustaba la ciencia, pero le gustaba mi clase, cosa que está bien. Travis, que era un chico agradable en la escuela, pero ahora es un líder en su comunidad. Estefanía, quien siguió una carrera en química y dijo que fue porque yo la inspiré. Sara, quien me llamó la noche que quería darse cuello. Ahora está a un semestre de ser una trabajadora social. Dustin, de mi primer año, que vivía por su cuenta y necesitaba dinero para el almuerzo la mitad del tiempo. Ahora es papá y esposo y le va bien. Hallie, quien se presionaba demasiado a sí misma y lloró en mi salón después de clases. Un par de conversaciones con su papá y creo que se evitó una crisis familiar. Bill, quien hacía lo suficiente en clase para obtener un 8, y no más. Ahora tiene un doctorado en matemáticas y es científico de datos. Solo estaba aburrido. No es como que alguno de estos fue más o menos remarcable que el otro. Solo forjamos una relación y estoy agradecido de haber compartido un poco de sus vidas. El bueno. Yo enseño inglés como lengua extranjera y tuve una clase de estudiantes de secundaria que necesitaban usar palabras secuenciales como primero, después, siguiente, etc., para describir el hacer algo en su examen final. La mayoría usó el ejemplo dado en clase de cómo preparar un sándwich. Otros fueron más creativos y escribieron sobre cómo hacer una hamburguesa. Un chico levantó la mano y preguntó si podía hacerlo sobre videojuegos. Yo le dije que mientras siguiera las instrucciones no me importaba. 10 minutos después él me pidió hojas extras. Mientras todos los demás contestaron la pregunta con 4 o 5 frases, este estudiante en particular escribió 2 páginas y media sobre cómo construir una casa en Minecraft, crear las herramientas, montar los materiales, evitar a los enemigos, etc. Una de las cosas más impresionantes que he visto que un estudiante haga en ese nivel, el malo, un chico que no parecía poder controlar sus manos. Él golpeaba compañeros ocasionalmente en el brazo, les daba zaps a las chicas y eventualmente tuve que lidiar con un chico en clase que levantó la mano y dijo que este chico le estaba tocando su pepino. El chico problemático eventualmente fue expulsado, pero no antes de que su mamá viniera a quejarse de que su hijo era un ángel y que yo obviamente estaba inventando todo. La rara. Una chica de 5º grado se unió a mi clase y en su primer día, después de que todos se fueron, se acercó a mi escritorio y deslizó un pedazo de papel en mi escritorio. Maestro, este es mi número, llámame cuando quieras.